Ya nos acompaña el intendente Rodrigo Miller, vamos a hablar con él de varios temas. El primero es, obviamente, esta presentación que estábamos pidiéndole algún detalle desde hace algún tiempo, que tiene que ver con el resultado del estudio sobre movilidad, transporte y seguridad urbana que se estaba efectuando. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Anaí, buenas noches a la audiencia. Efectivamente, hoy finalmente se presentó este estudio. Presentamos públicamente el estudio con la presencia de la UTN, había vecinales, autoridades educativas como el coordinador de la carrera de logística, el director del ITEC, numerosos alumnos de la carrera de logística del ITEC, estaba el presidente del SICAE, el gerente, diferentes, algunas vecinales presentes, el equipo de gobierno, entre otros. Cuéntenos las principales conclusiones del trabajo. Bueno, las principales... Yo primero voy a hacer un hincapié en la relevancia del estudio. Tiene que ver puntualmente con que nunca se había encarado, nunca se había realizado uno de este tipo de estudios en materia de tránsito y movilidad para la ciudad. Era algo necesario y nosotros siempre recalco que no podemos gobernar por intuición, es decir, por algo que nos parece que se tiene que resolver de determinada forma, sino por una evidencia, que quiere decir que con acompañado de datos, acompañado de estudios, nos permite dirigir la política pública y la respuesta a lo que hacemos del gobierno. Eso da mejores resultados, es más eficiente, más eficaz y cumple el cometido de alcanzar el objetivo. En función de eso encaramos ese estudio. Entre las principales conclusiones, para responderle ya a la pregunta, tiene que ver con que Esperanza sigue siendo una ciudad predominantemente con el uso de la movilidad de la bicicleta. Se detectaron una jerarquía de arterias donde tenemos los nudos conflictivos, la gran presencia de transporte pesado y semipesado. Casualmente, el 50% del mismo se inicia y se origina y su destino es dentro de la misma ciudad, con lo cual lo prioritario por ahí sería una playa de transferencia de carga. La ruta 670 está enmarcada en un porcentaje de transporte pesado y semipesado, con esa característica de origen, pero en la misma proporción prácticamente que tiene la autopista, algunas autopistas, con lo cual es un elevado A ver, porcentaje. explíqueme un poquito más en detalle eso que... Sí, el 12% del tránsito que circula por la ruta 670 es de transporte pesado y semipesado. Es la misma proporción en valores, sacando algunos casos puntuales, que se da en autopistas u otro tipo de circulación importante. Con lo cual es bastante importante para el tema, para empezar a pensar cuestiones como modificar la ordenanza de tránsito pesado, ver cuáles arterias se pueden modificar. Hay una cuestión de que la mayoría de los accidentes viales está representados por un lado la bici o la moto y por otro el automóvil. También como característica puntual de que los ciclistas, el 40% de los ciclistas, a pesar de que circulan por calles por ciclovía, no utilizan la ciclovía. Bueno, hay una serie de datos, porque es un estudio de más de 100 páginas, que lo vamos a colgar en la web, lo vamos a poner a disposición de los concejales, de las vecinales, para que entre todos se empiecen a construir soluciones, o todos podamos diseñar mejoras en la política pública que permitan resolver los problemas que tiene la ciudad. ¿Cuáles son los puntos de ese mapa de Sí. conflictividad que usted señalaría como más conflictivos? Y hay una jerarquía de arterias. Para recordar, creo la más importante en cuanto a los accidentes era Simón de Iriondo y Banossi. Ujú. Por ejemplo, que recuerdo, pero hay una jerarquía de las arterias con donde hubo accidentes. Hay también una jerarquía por donde circula la mayor cantidad de bicis, automóviles y demás. Bueno, hay que empezar a pensar acciones para diferenciar el tránsito de uno u otro lado o, en caso que convivan, con las medidas de seguridad respectivas. Esto implica no solamente ser una bicisenda, que es un pintado nada más, sino construir o elaborar verdaderas ciclovías. Ahora, si el 40% de los ciclistas no utiliza las ciclovías, A pesar de que transcurre su recorrido en una calle con ciclovías, bueno, también hay sugerencias respecto a la concientización vial. ¿es simplemente una cuestión de concientización o es No, que también las... se sugiere enfatizar algún tipo de control. Ajá. Y las No, que es como ciclovías... todo, es un trabajo articulado, digamos, sin generar conciencia, sin capacitar a la gente y demás,
es muy difícil llevar un aprendizaje y por otro lado efectuar determinados correctivos Las también. ciclovías, según estas conclusiones, Sí, evitan accidentes en calles estrechas. así está demostrado como en general como dentro de la ingeniería vial. Más allá de la situación particular nuestra, se recomienda eso. ¿Y qué pasa con el transporte de pasajeros? ¿Este El estudio lo se relevó? también relevó las distancias, sobre todo en materia de tiempo. eh, digamos, establece que las distancias siguen siendo una ciudad pequeña, que en particular tal vez no sea sustentable económicamente un transporte urbano como lo es en la ciudad de Santa Fe o en otro lugar. Sí está la posibilidad de que para casos particulares, para determinados trayectos, determinados horarios, obviamente con apoyo del Estado pueda establecerse un transporte urbano. Con, O sea, no se digamos, sostiene a sí mismo algún por la... tipo de vehículo pequeño, Sí, digamos, sí, de 20 personas o demás, sí. ¿y ustedes estarían dispuestos a hacer una inversión en ese sentido? Lo estamos, obviamente, fue una promesa de campaña mía y en función de ahora que contamos con los estudios analizaremos cuáles son las alternativas. ¿Y cuáles son esos extremos a unir? ¿Punta a punta la Y, ciudad? digamos, está bien determinado cómo ha crecido la mancha urbana de la ciudad de Esperanza. Incluso que se está girando un crecimiento hacia el este de la Era algo que ciudad, se en buscaba la de zona alguna manera. metropolitana. No, no sé si se ha Cuando buscado. se pensó en el plan urbano, entiendo que se discutió ir completando cada uno de los cuadrantes Sí, sabiendo no está que sucediendo eso. no está sucediendo. No, no está sucediendo eso. Tal vez porque nos falta planificación. Este estudio marca claramente que hay una inclinación hacia el este, hacia el eje noreste de la Ciudad de Esperanza. Y se debe especialmente a cuestiones de No, yo creo que tiene accesibilidad a que ver con la terrenos. accesibilidad. No, yo creo que tiene que ver con la accesibilidad a determinadas vías, por ejemplo la ruta 70 y demás. Tiene que ver con determinadas cuestiones, por ejemplo, la ciudad se va a metropolitarizar, eso va a ser un proceso natural, creo, con el tiempo. Y bueno, hay que ver si lo podemos planificar, dirigir en determinado sentido la, las zonificaciones para dirigir y que donde podamos acompañar con servicios pueda haber un crecimiento ordenado, porque si no, si es desordenado, vamos a seguir teniendo problemas de factibilidad. Es decir, vamos a hacer el Gran Santa Fe. Estamos hablando mucho tiempo, no algo muy próximo. Pero estamos hoy incluso dentro del área metropolitana de Santa Fe. Está Ujú. claro, claro, a pesar de que somos distintos departamentos. Cuando se piensa en una ciudad de esperanza y Sí, las dificultades que tiene en el transporte, especialmente de pasajeros, sí, y que ha tenido proyectos pero nunca se ha podido materializar, ¿hay alternativas en ciudades como estas que estén funcionando sin apoyo sí. estatal? No, sin apoyo estatal no, pero sí, están funcionando en ciudades similares a la nuestra. El Bueno, habíamos mencionado casos de La Paz, de otras... Uber y taxis y remises, Sí, digamos, ese Uber en ecosistema. localidades similares a la nuestra, no sé. Ahora está por entrar la competencia de Uber en la ciudad de Rafaela, por ejemplo. Ya está pronto a prestar el servicio. Em, pero colectivos urbanos funcionan en ciudades similares a la nuestra. Obviamente con un apoyo del Estado. ¿Usted cree que es una demanda social o que Sí, en sí, relación hay a una lo que ha demanda. pasado históricamente, Hay una una costumbre, una demanda. tradición de no tenerlo, hay como No, una no. Bueno, resignación? ahora el estudio lo acompaña que hay determinadas distancias que son cortas en cuanto al tiempo de espera, con lo cual hay que, si se construye un transporte urbano, había que concentrarlo en determinadas franjas horarias o determinados recorridos. No sería por eso un transporte urbano en estas condiciones como el de, por ejemplo, la ciudad de Santa Fe, con recorridos fijos, permanentemente, en todas las franjas horarias. Bueno, a partir de los datos pues tenemos que empezar a diseñar. De este mapa de calor, donde usted me señala Sí, como zona especialmente conflictiva o sí, proclive a algunas arterias. Hay accidentes, arterias que se estudiaron, hubo alrededor del año 2024, hubo casi un poco menos que 400, pero 300 entre 300 y 400 accidentes en la ciudad. Y se fueron concentrando, obviamente se hizo una discriminación, una jerarquía de aquellas intersecciones donde se produjeron esos accidentes. A ujú, partir de ahí, obviamente, ahora tránsito, la instrucción que tiene es
empezar a pensar, lo mismo que planeamiento y demás, a ver cómo podemos empezar a resolver esos nudos viales donde se producen esos accidentes, verificar esas esquinas y demás, donde tenemos los problemas, para ver cuáles son las particularidades de esas esquinas, por qué se producen ahí. Volviendo a las arterias Sí, principales de la ciudad, esas que tienen una importante participación del tránsito pesado que usted describía, sí. entiendo que desde el Consejo se ha pedido que haya más controles, que se refuerce señalética, que En hayan realidad, distintas actividades que de alguna manera contengan las situaciones de peligro que están vinculadas. ¿Surge del estudio que haya que reforzar algún ingreso, que dos, mejorar todo lo que sea rotondas? sí, no puntualmente las rotondas. Surge a priori dos cuestiones. Una, que hay que modificar la ordenanza, que hay que empezar a rediscutir la ordenanza de transporte pesado, que es del 2008. Es una de las sugerencias que plantean. Nosotros, bueno, hemos enviado el código de faltas hace el año pasado, ahora se venció, lo volvimos a enviar para los casos que pedía el Consejo de control del transporte pesado, hacer pura y exclusivamente desde monitoreo poder labrar las faltas ante una infracción, que nos permita facilitar la rapidez, poner un IP como tenía antes. Hoy lo tienen automatizado, pero antes Santa Fe y Rosario tenían la presencia, hoy lo tienen Rafaela, tienen otras localidades. Es así. Ahora estamos hablando de ruta, no se puede impedir el tránsito pesado. No, pues, hablamos dentro del interior Del de la ejido, ciudad, ajá. del ejido urbano, no solamente la ruta. En ese caso, si circulan por una arteria no autorizada, la posibilidad de, de cobrar incluso hasta vía por la imagen la realización de una infracción. Y en relación a los controles, ¿usted entiende que han sido más laxos en este último No, tiempo? no, han sido mucho más exigentes, por eso hemos disminuido la cantidad de accidentes de tránsito. Ahora no recuerdo la cantidad. Esperanza se caracteriza por... hubo una disminución del 2023 al 2024 la cantidad de accidentes de tránsito. Yo lo adjudico a varias acciones, entre ellas el control, que lo hacemos en conjunto con la policía. Y le voy a dar una primicia. A ver. De las 13 ciudades que evalúa y mide la provincia de Santa Fe por parte del Ministerio de Seguridad, Esperanza es la ciudad que más logró descender el delito. Ese es un trabajo articulado, provincia-municipio, gracias a las modificaciones que hemos hecho a través de la Secretaría de Control y Seguridad en el centro de monitoreo y la forma de articular el protocolo con la provincia de Santa Fe, ¿Y con cómo? la policía. Es un excelente dato, pero No solo un excelente dato, ¿cómo lo podemos cuando me enteré me llamó la atención. ¿cómo lo podemos Y corroborar? generó los celo en que... otros intendentes, pero... No, pero bueno, eso es permítame esta trabajo, pregunta. porque nos habían invitado a exponer, es trabajo, porque nos han invitado a exponer, se ha convertido en una especie de centro de referencia, nuestro centro de monitoreo, en cuanto a los protocolos, mecánica de trabajo. Bueno, contamos cuáles fueron las acciones con los cambios que hemos implementado y que dan mejores resultados. Bueno, esto con el tiempo se permite evaluar los datos de cuáles ha sido el resultado de cambiar las políticas. Pero ¿sabe cuál es el cuestionamiento que tiene esta situación que Sí. muchas veces hemos dicho? Sí, Que nosotros no accedemos a los datos. Que cuando queremos corroborar Sí. año contra año, Sí. los medios ni la ciudadanía tienen los datos disponibles para saber si bueno, efectivamente nosotros ahora lo vamos a esto se corrobora. lo que nos hemos tomado conocimiento en la charla, que son datos obviamente que son trabajados por parte del ministerio, nosotros no lo contábamos. En este caso sí le han acercado los municipios que participaron, comunas y actores que participaron de la actividad de seguridad, el material. Ahora nosotros contamos con el material respecto a la evolución de cómo se ha venido desempeñando el tema del delito. Y yo creo que ha sido un buen resultado tanto en materia de accidente de tránsito, sin perjuicio que obviamente hay situaciones que nos preocupan y nos ocupan en casos puntuales. Y por otro lado, también en el tema del delito que hemos mejorado, pero bueno, siempre hay camino por recorrer por delante. Para quitarnos de esa opacidad, Sí. ¿los datos los van a dar ustedes o los va a dar el ministerio? Los vamos a dar nosotros. Y es una decisión que les compete solamente a ustedes. Sí, porque ya nos lo han compartido. Le he pedido los datos, me lo han suministrado y nosotros la semana que viene enviaremos
tal vez una comunicación oficial. Y esto va a ser una constante, cuando suban o cuando bajen. Si tenemos los datos, no tenemos problema. Lo que pasa que en este caso puntual es una fotografía de lo que sucedió en esta evolución de los últimos meses, Claro. del 2023 hasta acá. Es exactamente lo único en lo que uno se puede fijar, en esas denuncias que están inscriptas, Sí. corroborando. Así que bueno, es una buena noticia. Y en relación Significa que a, estamos en la senda correcta. y en relación a la colaboración con Policía Provincial, está Estamos ligada. reconformes, trabajando, no solamente contamos un montón de experiencia de trabajo en conjunto, del control de titularidad de motos, de trabajo, por ejemplo, procedimientos de saturación, que no se han hecho procedimientos de saturación que dispuso el Ministerio, acompañando por parte de otras unidades regionales la presencia policial acá en Esperanza, pero también hemos hecho nosotros nuestros procedimientos de saturación con la Unidad Regional 11, que han dado buenos resultados y la verdad que hay una muy buena articulación. Desde el 2023 que asumimos acá se mejoró un montón, hay reuniones periódicas, nuestro secretario o yo a veces participo, pero nuestro secretario de Control y Seguridad participa de esas reuniones, cuando hay una preocupación puntual la trabajamos, tratamos de mejorar día a día. ¿Cuál es la situación de Teos en este momento? Es un local habilitado, que en materia de seguridad lo controla la policía de la provincia de Santa Fe, nosotros controlamos factor de ocupación y otras acciones. Y ¿El siempre se expendio ha de cumplido con el factor bebidas en el interior, quién lo controla? El expendio de bebida lo deberíamos controlar nosotros y la policía. No es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque en Esperanza, por ordenanza, está habilitado que los menores entre 16 y 18 años concurran a los boliches. Y bueno, la ley establece que el mínimo permitido para consumir alcohol es 18. Entonces, es bastante difícil. Pero ¿hay personal O que habilitado para hacerlo los fines de semana? ¿Cómo es la situación? La situación es que, por ejemplo, cuando pasó los hechos que fueron de público conocimiento, teníamos una enorme cantidad de personal ahí, se controló todas las puertas de seguridad, estaban todas las puertas de seguridad abiertas, se controló el factor de ocupación, por eso quedó gente afuera. Le hemos pedido armonizar y mejorar eso, los titulares del boliche están tratando de mejorar para otros de los eventos que presuponen que puede haber gran concurrencia de público, con que anticipadamente se venda la entrada y demás. Y bueno, vamos a obviamente priorizar esas cuestiones. Vio que es habitualmente un tema de discusión que pasa a la salida en el ingreso de los boliches, y no es solamente con este en particular. Los vecinalistas vienen desde hace tiempo promoviendo traslados y algunas otras medidas. En realidad, el boliche Teo está en el lugar donde han promovido los traslados. Esa zona entonces le pregunto, ¿usted cree viable hacer de ese lugar un centro neurálgico para que finalmente todos aquellos que tienen inversiones en este rubro vayan trasladándose o no? Yo no lo veo que sea solucionable en el corto plazo, por un lado. Segundo, yo creo que extremando los controles o ajustando los inconvenientes se van a solucionar. Después, no creo que en su momento se tendría que haber barajado alguna otra alternativa. ¿Por ejemplo? No, sobre todo, no solamente por el tema de boliches. A ver, tenemos la particularidad que esa zona que se estableció para erradicación de actividades nocturnas era la única zona que establecía Industrial Sur, que tenía la instalación de determinadas industrias características. Hoy no pueden convivir nocturnidad con industria ahí. Entonces nos quedó, creo que eso se dio a la mala planificación de la ciudad en su momento, y bueno, estamos tratando de ver cómo empezamos a resolver esto que le digo, que la mancha urbana no creció como por ahí se plantea, sino que está creciendo hacia un sector de la ciudad, y eso implica que la planificación la tiene que dirigir el Estado municipal, no lo puede dirigir otro. ¿Pero y quiénes estuvieron dirigiéndolos? No, porque faltaron buenas regulaciones. Hay un montón de cosas del Código Urbano que se aprobaron así nomás, del Código de Ordenamiento. No se miró, no se debatió bien, estuvo 2 años, pero a ver, para eso hay que saber de derecho urbanístico, hay que trabajar, digamos. Pero hubo mesas de trabajo, yo recuerdo el trabajo de los concejales, los distintos espacios políticos con profesionales. Pero creo que el Ejecutivo falló también ahí, no es el Consejo.
no se abrió la discusión. Tengo todos los días un pedido de una empresa nueva diciendo que tiene problemas con la zonificación, con la actividad de desarrollo ahí. Digamos, no se abrió, no se le hizo una discusión real del problema a los empresarios, porque Esperanza, si quiere trabajo, necesitamos un lugar donde pueda instalarse la industria. No podemos, tiene que haber una planificación para eso. Pero ¿y el parque industrial entonces qué función cumple? El parque industrial cumple una función, pero efluentes no puede tratar hasta determinadas cuestiones. Hay cuestiones muy limitadas al parque industrial. Entonces tenemos que pensar qué solución le damos a todo. Esa es la verdad. Bueno, ¿Y cuál es el pedido de zonificación especial que están pidiéndole en este momento? no, por ejemplo, las cuestiones de ampliaciones de determinadas industrias que no se pueden trasladar al parque industrial. ¿A las preexistentes? Sí, o que son antieconómicos el traslado al parque industrial. Entonces, la decisión de inversión implica evaluarla muchas veces. ¿De qué rubro son esas industrias? Y hay industrias que están... no quiero hacer mención, por ahí son trámites personales, pero tenemos mucha industria a la ver de la Ruta 70, Ujú. que reemplazarlas nuevamente con todo el montaje de todo, bueno, mucho tiempo se tardó hasta que por ahí podría haber sido una facilidad para o un incentivo para erradicarse lo del gas, que no sé, cuando llegamos no había ni proyecto en la provincia. Sí, la gestión la hicimos nosotros, aunque parezca mentira. Se inició de vuelta la gestión, se recuperó el expediente, se volvió a hacer todo el estudio que demandaba. O sea, estaba vacío el trámite ese en el fondo. Había sí una donación del parque industrial al lugar de emplazamiento, todo eso sí, pero faltaba mucho más para empezar el trámite. Para Eh, empezar a nivel local. para empezar allá en la provincia. Pero, a ver, La planta reductora. bien, pero ese trabajo se había hecho en su momento con los fiduciantes, con No le integrantes de correspondía a ellos. SAPEM, No le correspondía a que ellos. habían Le motivado... correspondía a la ¿SAPEM? municipalidad. ¿SAPEM lo Hacer, había hecho o no? SAPEN se había buscado, se actualizó todos los datos, se hizo toda la planimetría nueva y demás. Faltaba mucho. Ujú. Entonces el trámite, lo que se No, logró, no se había ni avanzado en la provincia y la provincia no le había dado respuesta en eso. La respuesta fue cuando vino el gobernador Puyaro, se lo habíamos pedido como prioridad con la diputada Zen al presidente de NERFE y al ministro de Desarrollo Productivo, y ahí empezaron a moverse los trámites. y en relación a lo que voy saliendo de este tema, hoy se trasladó el Consejo Municipal. Sí, Finalmente hay un espacio que entiendo tienen intención de ocupar a partir de ahora, que es donde funcionaba el anterior. sí, exactamente. ¿Cómo se va a refuncionalizar eso? Todavía no tenemos los diseños para refuncionalizar. Una de las primeras ideas, tal vez la más probable, es que traslademos el centro de monitoreo. Hoy el centro de monitoreo, nosotros cuando llegamos estamos alquilando un montón de espacios. Centro de monitoreo, no menos de 3 galpones donde hay retenciones de vehículos. Se está alquilando también el espacio de carnet. Bueno, la idea es poco a poco ver de eliminar los alquileres, que es un gasto improductivo, es un gasto que lo podemos volcar a otras inversiones en la ciudad que paga el vecino. Bueno, vamos a empezar con el centro de monitoreo. En principio esa es la idea, obviamente requiere una inversión enorme que va a llevar un tiempo, pero bueno, ahí podría ser trasladado otras dependencias de tránsito. Lo estamos evaluando, sinceramente, no tenemos definido y implicaría un reacomodamiento. Estamos en una dirección de hacer una arquitectura transparente en el municipio para que el vecino cuando viene se encuentra, hay una transparencia en la actividad que se desarrolla hacia adentro y bueno, eso es lo que queremos en los edificios públicos. Ujú, como en Cava, digamos. Cava tiene un modelo, sí, siguiendo esa lógica. Vamos al tema del plan de pavimento. Lo presentó ante algunas entidades vecinales y actores Sí, de la sociedad civil. sí. ¿Qué va a salir de este proyecto? ¿Tiene ya el acuerdo de los concejales de otros bloques para que avance? Yo encontré una buena recepción, lo estuvimos trabajando en conjunto, le contamos a los concejales del Interbloque Pro UCR, fue bien receptado por parte de ellos. Nosotros ahora guardamos obviamente el tratamiento. Es un proyecto de reforma, lo que pasa que se envió a un texto ordenado para facilitarle el trabajo a los concejales.
que lo entiendo, así también arrancamos una gimnasia. La preocupación de los vecinalistas, nosotros le presentamos las reformas que hemos planteado, van todas en dirección para facilitar el pago al vecino, alargamiento de cantidad de cuotas, incorporación para reducir el valor de la cuota si recibimos de la provincia un aporte de los canales se deben construir. Se mejoraron cuestiones urbanísticas como establecer algunas avenidas en algunas arterias, entre otras. Y se mantuvo el margen de incobrabilidad, a pesar de que en el último plan estaba entre 30 y 35% la morosidad. Es que cambiar eso implica subir la cuota. Por eso mismo queremos facilitarle al vecino el pago en aras de asegurar la sustentabilidad del plan, teniendo una administración ordenada por parte nuestra. Nosotros obviamente aspiramos a tener, como la tenemos hoy, una administración ordenada, austera, que se comparezca, aun cuando pueda haber una mayor morosidad, tratar de mantener esa incobrabilidad. Porque mayor incobrabilidad implica más carga financiera al vecino, que es lo que no queremos. Queremos tratar de que todos los vecinos lo puedan pagar en tiempo y forma, siendo lo más accesible posible, pero el plan avanza en función de la recaudación también. Lógicamente. ¿Y la recaudación en cuánto está hoy? Recibimos la coparticipación que se ha mantenido estable respecto al mes anterior. Eso es lo que le puedo decir. Y la recaudación no le tengo el dato de este mes todavía. ¿La última fue de...? Y giraba en torno al 70 y algo %. O sea que subió en relación a la conferencia de prensa que usted había hecho hablando del 66. Claro, sí, pero ya estábamos en 76 Bien. En algún momento. ¿Este sería el número aproximado? Sí, no, este mes no les sabría decir, sinceramente. La última tendría que preguntar a la Secretaría de Hacienda. La última es sobre la reforma sí. de la Constitución provincial. Lo que puedo decir que, a pesar de algunas cuestiones, la gente ha valorado temas de la gestión y ha pagado más. Sobre la reforma sí. y la cuestión tributaria y la cuestión autonomía, ¿tiene algo para decir? Que me parece bien el proyecto que se ha presentado por parte del radicalismo, lo estamos debatiendo, obviamente en algunas cuestiones puede haber alguna mirada puntual, pero hay muchas cosas que van a quedar sujetas a la legislación posterior, no a la normativa constitucional. Nos va a abrir una discusión, obviamente, en el interior del foro de intendentes y demás, respecto a algunos temas, que la obligación de contar con organismos de control. En qué medida ese organismo, eso no está claro, porque va a quedar sujeto a las discusiones legales después en la legislatura. Cómo tiene ese organismo de control, si son electivos o son técnicos, qué va a pasar con la obligatoriedad, si hay plazos, respecto a finalmente cuál es el texto que va a quedar, desde qué población se va a determinar que van a poder establecer la carta orgánica propia. Nuestro proyecto del radicalismo es 50.000 habitantes para arriba. Nosotros justo ahí quedamos al límite. Y bueno, pero sé que hay proyectos que reducen esa cantidad. Así que bueno, estamos, la verdad, la guardo. ¿Y con las reelecciones qué piensa? ¿Desde cuándo debe darse ese derecho a gozar de una reelección al Ejecutivo o al Legislativo? Hacia atrás no debería haber cambios, porque obviamente caen en una cuestión inconstitucional. Se van a contar obviamente acá para adelante. A mí me parece bien. Es decir, que el gobernador, por ejemplo, si la obtuviera, no, la elección del 25, del 23... Eso es lo que se ha planteado, se va a plantear como única posibilidad. A los intendentes, digamos, no hay nada definido, sinceramente, pero porque incluso algunos proyectos hablan de derivarlo a la carta orgánica, los límites. Se establece sí que no hay reelecciones ilimitadas. Pero, por ejemplo, en el caso de Esperanza, con este ejemplo, tener un límite. Con este ejemplo 2 sería... o 3 se habla como máximo. ¿Y usted qué piensa de eso? Que me parece bien. ¿Que haya 3? Depende, no sé. No tengo tan fino, pero 2 o 3 me parece bien. En el caso de Esperanza, si sale este proyecto, sería la elección del 23. De esta y otra más, en principio. La del 23 y la del 27. En caso que hubiera 2, sería una más, porque se contaría nuevamente, y otra. Gracias por haber venido, intendente. Muy amable.